de Tito es una de las cartas conocidas como las cartas paulinas, o sea, las cartas que escribió el apóstol Pablo, las cartas que el apóstol Pablo le escribió a diversas iglesias, entre otras tenemos la carta a los Gálatas, la carta a los Corintios, la carta a los Filipenses, la carta a Filemón, la carta a Timoteo. Todas esas son cartas conocidas como cartas paulinas. ¿Por qué? Porque fueron escritas por el apóstol Pablo, y cada una de esas cartas que el apóstol
retorcidos. Entonces el apóstol Pablo le dijo, tienen que acordarse de dónde el Señor los sacó. Tienen que acordarse que ustedes en el mundo no eran nadie. Ustedes vivían conforme al príncipe de este siglo. Ustedes vivían conforme a la voluntad de Satanás. Entonces acuérdense, el Señor los lavó, el Señor los limpió, el Señor los purificó. Así que acuérdense y aférrense a la gracia que el Señor les ha entregado. Así nosotros hoy en día tenemos que tratar, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, tenemos que tratar de aferrarnos a la gracia, tratar de aferrarnos a la salvación que el Señor nos regala. Gloria a Dios. El apóstol Pablo escribía la carta de acuerdo a las necesidades que había. Entonces en Efesios habían diversas necesidades, pero en el capítulo 2 el apóstol Pablo se enfoca en la necesidad de la decadencia espiritual de que los efesios querían apartarse de la voluntad del Señor. Entonces también, entre otras cartas, está la carta de los Corintios, que el apóstol Pablo en muchas ocasiones les exhortó acerca de la inmoralidad sexual, acerca del yugo desigual, que lo que la persona estaba perdiendo el camino de la salvación. Entonces el apóstol Pablo le predicaba, le exhortaba, le mandaba una carta por medio de un hermano. ¿Para qué? Para que retrocedieran, para que se acordaran de dónde el Señor los sacó y buscar de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Entonces, la carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito, en esa iglesia había una necesidad, y la necesidad que había en aquella iglesia era que hacía falta líderes. ¿Quién era Tito? Tito era un colaborador del apóstol Pablo. Tito era un discípulo conocido por el apóstol Pablo, una persona que había creído en la gracia del Señor. Entonces podemos ver que en muchas ocasiones el apóstol Pablo mandaba a Tito
apóstol Pablo. Amén. Amén. Y el apóstol Pablo comienza la carta a Tito exhortando, saludando, diciendo: Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, dando a entender que él era un apóstol del Señor. La carta de Tito tiene diversos temas. El primer tema que tiene la carta a Tito es la sana doctrina. El segundo tema es el buen testimonio del creyente. Tercer tema, la gracia de Dios que salva y transforma. Cuarto tema, las buenas obras como fruto de la fe. O sea, esa carta que el apóstol Pablo estaba mandando a Tito tenía varios compromisos que tenía que cumplir en la iglesia, enseñar acerca de la sana doctrina. ¿Para qué? Para que los hermanos no se confundieran, o sea, aclararle las dudas, enseñarle la palabra del Señor para que la fe se mantuviera en alto y el buen testimonio del creyente. También el apóstol Pablo, versículo 5, comienza diciendo: por esa causa yo te dejé en Creta. Creta era una isla que el apóstol Pablo había predicado en aquel entonces. Aquella isla estaba siendo gobernado por los romanos. Entonces el apóstol Pablo le dice: por esta causa yo te dejé en aquel lugar. ¿Para qué? Para que establezcas líderes, para que corrigiese lo que está mal y lo que está bien delante de la presencia del Señor, para que tú en aquel lugar, en esa iglesia, establezcas ancianos, establezcas líderes. Y dice la característica que tenían que tener cada uno de esas personas que el apóstol Pablo le amonestó.